Entonces, espérame un segundo para buscarla. Ya. A ver. Voy a compartir pantalla entonces para que podamos ver la... Ya, aquí estamos en la evaluación de Natalie. Ella tuvo una buena calificación. Tuvo un... clase operacional. Eso es verdadero, lo discutimos en muchas, yo creo que las primeras 2 o 3 clases lo discutimos bastante. ¿Ya? Muy bien, verdadero. Pregunta número 2. Con trade-off, ¿no habría necesidad de realizar estrategia? De la estrategia. ¿Ya? Claudio, lo que pasa, Claudio, es que tengo planificada otra actividad para la clase. A ver, Claudio me está preguntando sobre el break. Lo que pasa es que no vamos a tener break. ¿Ya? Vamos a tener una sola clase, una sola hora de clase, y la otra hora ustedes van a hacer una tarea en grupo. ¿Ya? O sea, nos vamos a desconectar del Zoom y van a tener una tarea ustedes en el grupo. Ojalá que sea el mismo grupo de que estén trabajando con la empresa. ¿Ya? Y ahí yo les voy a explicar. Entonces vamos a tener clase hasta las 10 para las 7, hasta las 7. ¿Ya? Y después ustedes van a quedar con la tarea de poder desarrollar en el segundo bloque, no conectado en Zoom, una tarea que van a tener que enviar al ayudante. ¿Ok? Bien, entonces estamos revisando el control de la compañera. Les comentaba que el trade-off es parte de la estrategia, por lo tanto, es falso esta respuesta. ¿Ok? La pregunta número 3 dice, una característica de la visión es que esta debe ser gráfica, pues con esto se asegura mirar hacia adelante. Ya, eso es falso, puesto que la característica de ser una visión gráfica es otro elemento, ¿ya? Perdón, Nicole. Natalie. Pregunta número 4. ¿La empresa centrada en la estrategia se desempeña mejor? Ya, eso era como un obvio, verdadero. Pregunta 5. ¿La elaboración e implementación de la estrategia depende solo de los administradores de la empresa? Eso es falso, ya, porque también depende mucho de los trabajadores y de todos los miembros de la organización. Ya, está correcta. Pregunta número 6. ¿El perímetro se basa en el cómo de la estrategia? Ya, eso es falso. Ya, muy bien. Pregunta número 7. ¿Cada gerente de área debe saber qué acciones debe ejecutar para contribuir con el plan organizacional? Correcto, eso es verdadero. Y cada uno tiene su razón de ser. Ya, por ejemplo, los encargados de marketing tienen su objetivo y sus metas asociadas al área de marketing que va a contribuir con el lineamiento estratégico, ya, y por lo tanto con la misión y visión de la empresa. La pregunta número 8 dice, las dimensiones fundamentales de la estrategia deben ser dinámicas. Verdadero, sabemos las dimensiones que son 3, ¿cierto? El valor, perímetro y la imitación. Número 9. La eficacia operativa es importante para iniciar un proceso estratégico, pues con ella se logra evitar limitaciones en largo plazo. Falso. ¿Ya? Sabemos que la eficacia operativa es importante, necesaria, ¿ya? Pero sirve solamente en el corto plazo. ¿Ya? En el largo plazo todo es imitable. ¿Ok? Ya. Pregunta número 10. Para que una estrategia sea exitosa, ¿debe ajustarse solamente a la situación interna y externa de la empresa? Eso es falso también.
¿ya? También debe evaluarse el rendimiento de la organización. Evaluar la condición interna, externa y el rendimiento. Ya faltó esa parte. Pero está bien, la respuesta es falso. La acumulación de diferenciación crea ortodoxia de la estrategia. ¿Ya? Aquí hay un juego de palabras, quizás por eso se confundió su compañera, pero la acumulación de diferenciación, eso contribuye a la estrategia, puesto que la empresa es diferente a sus competidores. El concepto de ortodoxia, que también vimos en una lámina de alguna clase, significa que todos son iguales, ¿ya? Todos son iguales, se sigue el mismo patrón, casi se transforma en algo cultural, donde toda la empresa actúan y se desempeñan de la misma manera. Y entonces hay una diferenciación ahí, o sea, hay algo que no es lógico, ¿ya? Y por lo tanto es falso. La pregunta número 12. Ya, una visión estratégica debe ser amplia. Falso, ¿cierto? Debe ser súper específica, concreta, de saber a qué empresa se refiere. Cuando nosotros hablábamos de las características de la visión, cuando uno lee una visión debe inmediatamente darse cuenta de qué tipo de empresa es. ¿Ok? Por eso debe ser más específica y no tan amplia. El control de gestión, la pregunta número 13, ¿el control de gestión sirve para realizar ajustes correctivos al plan estratégico? Ya, eso es verdadero. Lo conversamos en la clase antes del control. Después, dice, el concepto de la teoría de la agencia tiene que ver con la asimetría que existe entre los objetivos del dueño y el objetivo del empleado. Eso es verdadero y lo conversamos con ejemplos cuando vimos el valor, ¿verdad? Lo conversamos con ejemplos como Enron, La Polar, que conversamos bastante. Y que sabemos que debe haber la misma información o la información más similar, ¿cierto? Que sea simétrica entre los dueños de la empresa y los empleados. ¿Ya? Y aquí por eso, como les puse asimetría, ¿ya? Por eso quizás se confundió la compañera, pero esa respuesta está correcta, dice, o sea, es verdadero. La teoría de la agencia tiene que ver con la diferencia de información, o dicho de otra forma, los costos los costos de agencia que se generan por producto de la diferenciación de objetivos. Por eso esa pregunta era verdadera, ¿ya? Pregunta número 15. Dice, el competidor Michu pone su foco en 3 dimensiones de la estrategia, pero actúa en primer lugar moldeando el perímetro. Eso es falso, ¿ya? Lo primero que hacen ellos es, se enfocan en el elemento de imitación, ¿ya? Por lo tanto está correcta la respuesta, que era falso. La pregunta 16 dice, explique la diferencia entre misión y misión. Sea conceptualmente claro en su argumento. La compañera expuso, la diferencia entre misión y misión es que la primera, que visión, retrata el horizonte de negocio futuro de la empresa. Es el hacia dónde vamos de una empresa. Ya con sus palabras, tiene razón. Mientras que la misión describe el propósito de actividad que realiza. Es el quiénes somos y qué hacemos en este momento, ¿ya? Muy bien. Ya la respuesta, digamos, está bien. Ella obtuvo el máximo puntaje y se acerca con sus palabras a lo que yo esperaba, que era que la visión se refiere al horizonte esperado de la empresa y la misión es la razón de ser actual de la organización, ¿ya? Eso esperaba yo y ella lo escribió con sus palabras, así que está correcto. Pregunta número 17. Dice, explique qué es ventaja competitiva en costo. Aquí quizá ella fue un poquito, no fue tan breve, pero su respuesta está correcta, puesto que dice, ventaja competitiva en costo se da cuando la empresa es eficiente, puede hacer más con menos, y por ende puede reducir los precios de sus productos y servicios cuando lo estime conveniente hasta anular los márgenes del competidor. Dicho de otra forma, una empresa presenta una ventaja competitiva cuando sus costos son tan bajos que puede bajar el precio de sus productos, creando así una ventaja diferenciadora. ¿Ya? Ok, yo esperaba, por ejemplo, o sea, si bien es cierto, está correcta la respuesta de su compañera, tiene el máximo puntaje, porque también lo dice con sus palabras, y menciona lo que yo esperaba que mencionara, que es que la empresa es más eficiente y puede cobrar un precio menor. O sea, en mi respuesta es aquella que le permite reducir sus costos sin mermar la calidad del servicio. O sea, con eficiencia, como dice ella, más con menos.
y le permite ofrecer precios más bajos a sus clientes. Esa era la respuesta y ella obviamente la dijo con sus palabras, así que está correcta también. Pregunta 18. Dice, en relación a la redacción de una declaración de visión, explique una característica del quehacer. Ya, cuando yo me refiero al quehacer, me refiero específicamente cuando hablamos de las características, de ser gráfico, de ver el futuro con sentido de dirección, mantener un tema, conservar un buen margen de maniobra, asegurar la viabilidad, por ejemplo, y otros elementos, como procurar que sea una visión fácil de recordar, ya que mencione una ruta sensata respecto de los negocios que hace la empresa, entre otros elementos. Entonces ella mencionó una que es que yo esperaba que era ser gráfico, ¿ya? Una de todas las otras que yo le mencioné. Presenta una imagen clara del rumbo de la empresa y de la posición de mercado que pretende conseguir, ¿ya? Y ahí arriba en una de las verdad y falso también había algo relacionado con esta pregunta, así que está correcta la respuesta. ¿Ok? La número 19. Esta era muy fácil, que tenía que ver, menciona al menos 3 herramientas de gestión que intentan suplantar la estrategia. Esto estaba escrito en una PPT. ¿Ya? Estaba ahí, era como tomarla y copiarla y pegarla. ¿Ya? Pero se esperaba que no se hiciera eso, sino que la idea es que ustedes tratasen de recordar lo que estudiaron y poder incorporar. Ella colocó Total Quality Management, Benchmarking y Tercerización. Y teníamos varias, ¿cierto? Podían escoger cualquiera. TQM, que ya lo mencionó ella, Benchmarking, Tercerización o Externalización, colaboración con socios, reingeniería, gestión del cambio y todos los otros que vimos en la clase, así que podían haber sido cualquiera de esas 3. Está correcta la respuesta de Natalie, entonces ahí. Número 20. Esta pregunta dice, ¿por qué es importante el liderazgo estratégico? ¿Ya? Aquí tuve respuestas muy extensas y yo esperaba algo que fuese simple, es decir, sea simple. ¿Ya? Su compañera estableció que ejercer un liderazgo hace que la comunicación de la visión hacia los administradores y empleados de nivel inferior se justifique de manera convincente hacia otros. ¿Ya? Eso está bien, se acerca bastante a lo que uno esperaba. Es decir, si el liderazgo estratégico no existiera, probablemente el personal no entiende o no aceptará la necesidad de dirigir esfuerzos organizacionales, lo que conlleva además a una resistencia al cambio. ¿Ya? Con sus palabras se acercó mucho a la respuesta. De todas formas tiene punto. ¿Ya? Yo eso hice, generalmente puse de más que de menos puntaje. Si hubiese sido, por ejemplo, muy estricto, ella hubiese tenido 0,5. Y no fui solamente con ella, fue un estándar que usé con todo el curso. ¿Ya? Siempre traté de valorar el esfuerzo, digamos, de escribir una respuesta y no preocuparme exactamente que sea taxativo, porque la idea es que no sean taxativas en estas preguntas de desarrollo, porque obviamente cada uno lo explica con sus palabras, ¿ya? Pero en el fondo yo lo que hice fue darle un poquitito más de puntaje a cada uno, usando el mismo criterio para todos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué es importante el liderazgo estratégico? Porque fomenta el trabajo en equipo. Esa unificación de esfuerzos ayuda al cumplimiento de la estrategia general de la empresa. Entonces, si uno puede comprender eso y lee la pregunta de su compañera, ella trató de decir lo mismo, ¿cierto? Pero con muchas más palabras. Pregunta número 21. ¿Por qué es importante la visión bien comunicada? Aquí también se extendió, pero la respuesta correcta era porque sirve para comprometer al personal de la empresa con las acciones que le van a llevar a cumplir su objetivo. Esa era, digamos, la respuesta general. Y ella dijo porque la visión se hace realidad cuando la declaración de visión que impresa la mente de los miembros, de alguna forma trata de comprometer ahí lo que yo les comentaba de la respuesta, y luego se traduce en objetivos, estrategias concretas. Hasta ahí hubiese sido suficiente. ¿Ya? Hubiese dicho hasta estrategias concretas y ya con eso bastaba. Lo otro, si bien es cierto, ella lo escribió para complementar, no era tan necesario. ¿Ya? Con eso hubiese bastado. Por eso yo digo, sea claro o clara, preciso, precisa en su justificación. Ya, pregunta número 22. Algunas herramientas que intentan suplantar la estrategia son todas, por lo tanto, todas las que están allí son. Por eso son todas las anteriores. Esa era la alternativa correcta.
Pregunta 23. ¿La ética administrativa tiene que ver con el concepto de trade-off, perímetro, imitación, todas las anteriores, el valor? Y aquí yo agregué una más que el trade-off, que no tiene que ver con lo que, con el dinamismo de las tres fuerzas, ¿cierto? Que era perímetro, imitación y valor, pero yo lo añadí, ¿cierto? Como una alternativa más, que para los que estudiaron sabemos que eso hay que descartarlo inmediatamente. Pero sí tiene que ver con el valor. ¿Por qué? Porque acuérdense que conversamos que el valor que crea la empresa debe ser un valor ético correcto, tanto para el accionista como para los clientes. Pregunta número 24. La dinámica de la estrategia tiene que ver con la imitación, el perímetro, todas las anteriores o el valor. Y la respuesta correcta es todas las anteriores. Acuérdense que el dinamismo es bidireccional, de una fuerza a la otra y cómo interfiere, o sea, cómo impacta en una la realización de la otra y así. ¿Ya? Y pregunta 25. ¿La teoría de la agencia se relaciona con proceso de reingeniería? No. ¿La estrategia de Six Sigma? No. ¿Similitud objetivo entre dueño y objetivo? Mira, fíjense que acá similitud objetivo entre dueños y empleados, ¿ya? Cuando hay similitud objetivo entre dueños y empleados, estamos hablando de que no hay costo de agencia. Está perfecto, funciona muy bien el gobierno corporativo, ¿ya? Y el benchmarking tampoco, ¿ya? La teoría de la agencia, cuando existen costos de agencia, está relacionado cuando hay problemas de información o asimetría de información. Y eso era la prueba el control de su compañera. Ya, voy a dejar entonces de compartir. No sé si hay alguna consulta adicional al respecto. O no sé si la compañera quedó satisfecha con la evaluación, con el feedback. No sé si está de acuerdo. Ahora que vio su control. Natalie. Ya. Muy bien. Entonces, dicho eso, vamos a ver lo que nos convoca ahora, que es la clase. Ok. Nosotros conversábamos en las primeras clases, creo que fue la primera clase, y nos preguntábamos cómo evaluábamos la situación de la empresa. Y generalmente hay dos elementos que hay que considerar. El ambiente externo, que tiene que ver con las condiciones que afectan a una empresa de su entorno, ya sea industrial o de su entorno o su macroentorno, y el del ambiente interno, es decir, cuáles son las fortalezas, las capacidades, los recursos que tiene la empresa para poder competir. Entonces, yo no puedo generar una visión estratégica solamente evaluando el ambiente externo de la empresa, es decir, solamente pensando en las fuerzas que iban a impactar o las fuerzas impulsoras de cambio que van a impactar en la industria, si no sé qué capacidades tengo. O yo no puedo elaborar una visión estratégica simplemente con solo saber qué pasa en el interior de la organización y desconocer lo que pasa en el exterior. Entonces, los dos elementos son necesarios y obligatorios para poder generar una visión de estrategia, ¿ya? Esa visión estratégica, como lo conversamos y algunos ya tuvieron que responder en el control, tiene que ver con las aspiraciones futuras de la empresa, ¿cierto? De los administradores, hacia dónde quiere ir la empresa. Pueden haber muchas alternativas, ¿ok? Muchas alternativas que son prometedoras, muchas oportunidades que puedan surgir después de ese análisis. Pero la empresa debe ser muy consciente en que no todas las oportunidades las tiene que tomar. ¿Qué significa eso? Si una empresa, por ejemplo, es especialista en el área de recursos humanos, por ejemplo, y si se avecinan o se aproximan o se visualizan oportunidades relacionadas con el área de recursos humanos, obviamente que tiene que tomar esa oportunidad porque son competentes, tienen el know-how y la experiencia en el área. Esa misma empresa, si ve oportunidades, no sé, en el área de marketing o en el área en la industria de la salud, ¿no? Otra, qué sé yo, que no tiene relación con su negocio, obviamente no las tiene que considerar, puesto que no tiene las competencias para poder abordar esa oportunidad. ¿Ya? Es importante eso, porque hay empresas que toman oportunidades que no les corresponde tomar y pasa de que no les va bien o que empiezan en el tiempo a perder participación de mercado, desatienden lo que hacen bien y se pueden hacer otras cosas. Entonces,
Es importante tener claridad y poner bien los pies en la tierra para decir, esto me corresponde, esta es mi área y en esto yo me voy a enfocar. Cuando ya define los diferentes cursos de estrategia, tiene que obviamente rankear y seleccionar aquellas mejores, ¿ya? O que le generen mejor posición desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista financiero. Evaluar el ambiente externo de una empresa. Ok, ¿qué tiene que ver con esto? Muchos de estos tips que están en las PPT o que están, a lo mejor ustedes lo pueden encontrar también en el libro, son elementos que ustedes tienen que considerar en el momento de escribir el trabajo. Y la idea no es que escriban la pregunta, sino que la idea es que ustedes puedan autorresponder estas preguntas ya en su trabajo. Es decir, cuando uno hace un análisis de la industria en donde opera, pueden decir ustedes, hemos realizado, ¿verdad?, un análisis industrial en donde la fuerza de los proveedores pareciera ser que es alta, puesto que son muy escasos la industria y los insumos que se necesitan. De alguna forma, yo al leer eso estoy entendiendo que ustedes hicieron un análisis en la industria, ¿ya? A eso me refiere que tiene que estar autorrespondida. Cuando ustedes digan, vamos a hablar de la posición del mercado y la competitividad propia de la empresa, es decir, ¿cómo la empresa está participando en el mercado? ¿Qué protagonismo tiene? ¿Con qué recursos está participando? ¿Cuáles son las capacidades diferentes que están teniendo? ¿Ya? ¿Por qué la empresa no es líder o por qué es líder? ¿Ya? En el fondo, hacer un análisis de la posición de mercado. Y después que tengan eso, se pueden valorar los diferentes tipos de estrategias y poder implementarlas. Aquí pueden ver, fíjense, esta gráfica que también está en el libro, es una figura donde aparecen los componentes del macroentorno y del entorno inmediato de la empresa. ¿Cuáles son las fuerzas del macroentorno? Digamos lo que está rosado claro, digámoslo así. Y las fuerzas del ambiente inmediatamente inmediato, ambiente industrial, ¿ya? Es lo que está en rosado más oscuro. Siempre el análisis de afuera hacia adentro, ¿qué significa? Desde el ambiente externo o macroambiente hacia el ambiente industrial y después el análisis de la empresa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hoy día, obviamente, las condiciones económicas generales están afectando a las empresas producto de la pandemia, ¿cierto? Sabemos que esta fuerza del macroentorno debe estar presente en las empresas. No sé si en todas, pero por ejemplo, si usted hace un trabajo en una pyme, yo estoy seguro que todas están afectadas por las condiciones económicas generales de la realidad del país. Entonces ahí hay que hacer un análisis de esa fuerza. Ahora, son estas 7 fuerzas, pueden haber más, pero siempre en el trabajo ustedes tienen que decir, por ejemplo, ¿cuáles son las relevantes? ¿Por qué? Porque me ha pasado que en otros trabajos los alumnos incorporan las 7. Y a lo mejor puede que sí, a lo mejor puede que todas las fuerzas del macroentorno afecten a la empresa. Pero cuando yo me refiero a relevante, yo me refiero a aquellas que afectan de manera significativa a la empresa. Por ejemplo, a lo mejor las fuerzas sociales pueden afectar a la empresa, pero en muy poca dimensión, entonces no tiene sentido incorporar. Pero a lo mejor los factores tecnológicos sí, cuando se trata de una empresa, no sé, que está trabajando con mucha tecnología, por ejemplo. Los factores políticos y regulatorios son importantes. Imaginémonos, no sé, empresas de producción de tabaco, por ejemplo, de alcohol, que generalmente están incorporando por un tema sanitario, de salud, ¿ya? Incorporando impuestos, mayores cargas tributarias, es decir, hay factores que, por ejemplo, para un tipo de compañías afectan más que para otras. El medio ambiente, por supuesto, ya sobre todo hoy día con el tema de la responsabilidad, la externalidad positiva o externalidad negativa con el medio ambiente es fundamental, ¿ya? Aspectos demográficos, también es importante, puesto que hay algunas empresas que se enfocan, por ejemplo, adulto mayor, ¿ya? Entonces, obviamente hay que diferenciarlo en eso, o se enfocan los niños, o los adultos, los jóvenes, adolescentes, ¿ya? En el sexo, qué sé yo, de la persona, ¿ya? Es decir, al momento que ustedes cojan una empresa van a poder, con la información que vayan recopilando, determinando de manera racional cuáles las fuerzas que son más relevantes. Y ahí ustedes explicarán
las dos o tres más relevantes. Cuando nosotros vamos avanzando hacia el centro de este óvalo, ya está la compañía, ¿cierto? Pero en el ambiente competitivo inmediato de la compañía existe el análisis industrial, ¿ya? En donde convergen 5 fuerzas, ¿ya? Que de alguna u otra forma afectan la situación estratégica de una compañía. Lo primero es las empresas que están ya compitiendo en la industria, como empresas rivales, que ya están en el mercado. Las empresas que pretenden ingresar, ¿ya? El poder de negociación de los compradores y de los proveedores, y también qué fuerza tienen los productos sustitutos, ¿ya? Vamos a analizar cada uno de ellos más adelante. Pensar estratégicamente en el ambiente industrial. Bueno, tiene que ver con saber cuáles son las características económicas de la industria en donde la empresa se desempeña, ¿ya? Cuando me refiero con esto, tiene que ver con si está creciendo el mercado, por ejemplo, si están incorporándose más clientes que empresas, por ejemplo, es un indicador eso. Es decir, el año pasado ingresaron 100 clientes nuevos y no ingresaron empresas o salieron empresas. Entonces son señales económicas que de alguna forma ayudan a la empresa. ¿Qué pasa si una empresa líder se sale de la industria? Es una señal no muy alentadora. Uno podría decir, bueno, se salió el líder, por algo se salió el líder. O ingresó una empresa robusta en la industria, ¿ya? Que tiene bastante espalda financiera y económica, ¿ya? Entonces son señales económicas que hay que tener presente cuando uno analice estas preguntas. Cuando uno se pregunta cuáles son las fuerzas competitivas que acabamos de ver del macroentorno y del ambiente industrial que pueden afectar la intensidad en una industria, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el COVID es una fuerza del macroentorno que está afectando a todo el mundo, obviamente, pero quizá hay alguna empresa que le afecte menos que otra, o quizá alguna empresa ganen con el COVID, no sé, empresas que son productora de mascarilla, qué sé yo, productora de guantes, de pecheras, qué sé yo, insumos para la salud, empresas de alcohol gel, qué sé yo, que se preocupan de producir eso. En ese sentido me refiero yo, ¿ok? ¿Cuáles son las fuerzas que impulsan el cambio en la industria? Ahora hay otras fuerzas que vamos a ver a continuación, ¿ya? Que tienen que ver con, que van a gatillar, que son gatillantes, como la tecnología, por ejemplo, ¿ya? Que gatillan una fuerza. ¿Ya? Y también, obviamente, la empresa tiene que detectar cuáles son los movimientos que están haciendo los rivales, ¿ya? ¿Por qué? Porque es fundamental si un rival baja los precios. Entonces, esa es una señal, ¿cierto?, agresiva. O que una empresa, por ejemplo, invierta en publicidad o en marketing, también son señales que la empresa en cuestión debe estar alerta o atenta para poder ver qué hacer en ese tipo de casos. Dentro de las características económicas predominantes, ¿cierto? Hay importantes cosas para analizar. Ustedes tienen que decir, bueno, en la industria, en donde la empresa que estoy estudiando, ¿cuál es el tamaño del mercado? ¿Ha crecido en el tiempo? Evaluar qué tasa de crecimiento trae promedio, cuánto ha crecido en los últimos años, ya, porque igual uno puede estimar o predecir qué va a pasar en el futuro, ¿ya? Entonces, también podría darle una información a ustedes complementaria a la hora de hacer un análisis de atractividad de la industria. Los rivales. Es una industria que está concentrada, por ejemplo, como la farmacia, o una industria que está muy fragmentada, como por ejemplo de los alimentos, ¿ya? Es importante eso, sobre todo para el consumidor, puesto que el consumidor, el principal actor o el principal, la persona más interesada en saber eso, ¿ya? El alcance de la rival competitiva, eso lo conversamos, creo, en algunas clases que tiene que ver con análisis local, regional, nacional, global, ya, como para poder tenerlo presente en el informe. Los compradores. ¿Existe poder de negociación de los compradores cuando ellos son muchos? Ya, eso hay que tratar también de manejarlo como empresa. Ya, buscar alguna alternativa para que los compradores, tanto compradores como proveedores, pierdan un poquitito de poder de negociación. Ahora, con respecto a la innovación del producto, sabemos que la innovación es la piedra angular de la estrategia, por lo tanto, es importante siempre que la empresa esté constantemente innovando para buscar diferenciación, ¿ya? Y el concepto de integración vertical, que lo hemos conversado, en 2 clases conversamos de eso,
y tiene que ver si la empresa se integra hacia adelante o hacia atrás en la cadena de producción del bien o servicio. Ahora, por ejemplo, vamos a adentrarnos un poquitito a las fuerzas competitivas de Michael Porter. Sabemos que es una herramienta importante. De hecho, el artículo que ustedes van a leer en el segundo bloque es un artículo científico donde los autores se refieren específicamente al modelo de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter y hacen un análisis industrial de la empresa de transporte urbano en España. ¿Ya? Entonces, como herramienta estratégica es fundamental, puesto que ellos determinan en sus conclusiones el nivel o grado de atractividad de la industria. ¿Ya? Es bastante interesante porque ahí ustedes pueden ver que los autores también están trabajando y ocupando esta herramienta. ¿Ya? Entonces, este análisis consta de 3 etapas, donde la primera etapa pareciera ser que es la más extensa, producto del análisis que hay que realizar con cada una de las fuerzas competitivas. El segundo tiene que ver más con un análisis de determinar el tipo de cada una de las fuerzas, si es una fortaleza baja, alta, intensa, mediana, moderada, débil. Y finalmente, si determinar si con las 5 análisis de las fuerzas competitivas, o sea, con las 5 fuerzas, con este análisis determinar si la industria es atractiva o no para poder ingresar. Ahí está el modelo. Si ustedes se fijan, están las 5 fuerzas competitivas que define el Michael Porter, donde la primera tiene que ver con la rivalidad en la industria, la segunda con la amenaza de nuevos entrantes, la tercera con los productos sustitutos, la cuarta con el poder de negociación de los clientes y el poder de negociación de los proveedores como última. Si hay alguna consulta, me interesa que lo vayamos conversando inmediatamente o si no, para seguir. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, si es que alguien quiere dar alguna opinión al respecto. Diego Vergara. No, profe, me ha quedado todo claro. Ya. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Vamos a empezar entonces por la intensidad en la industria. Ahora, importante, para cuando hagan este análisis, ustedes siempre pónganse en la posición de la empresa que ustedes están estudiando. Ya como dueño, imagínense de la empresa. En la rivalidad en la industria existe una rivalidad mayor y una rivalidad menor. Cuando la rivalidad en la industria, propia en la industria es mayor, es cuando los vendedores o los competidores de la empresa son muy activos, siempre están buscando alternativas, innovación del producto, siempre para mejorar su posición en el mercado. Eso para la empresa no es muy bueno, ¿ya? Que hayan vendedores o oferentes muy activos, ¿ya? Cuando la demanda del consumidor crece con lentitud, ya tampoco muy bueno, puesto que ahí la empresa va a tener que buscar la forma de poder atraer a los consumidores, ya considerando que son menos o está creciendo menos. La cantidad de rivales aumenta, ya cada vez peor el escenario cuando es mayor la rivalidad. Y los vendedores con exceso de capacidad de inventario, ya eso también es un problema, puesto que ellos van a tratar de deshacerse de su inventario mejor, como por ejemplo bajando precios, haciendo alguna campaña publicitaria, qué sé yo. Eso no es muy bueno para la empresa, que la rivalidad en la industria sea mayor. Ahora, lo que sí es bueno para la empresa es que en su industria la rivalidad sea menor. Y elementos de una rivalidad menor en la industria son que hay una escasez, y digamos que los rivales no son muy creativos para poder ganar posición de mercado, que existe mucha demanda del producto o servicio que se ofrece, ya muchos compradores tratando de adquirir el bien, que los productos son bien diferenciados, es decir, que los productos que ofrece la empresa a usted es distinto o se nota distinto para el consumidor. Y que también hay costos del comprador altos de cambiarse de marca. ¿Eso qué significa? Que si los compradores están con ustedes y quieren cambiarse a otra empresa, significa un costo alto para el consumidor. ¿Qué significa eso, un costo alto? No solamente desde el punto de vista económico o monetario, sino que también desde el punto de vista no sé, de los costos del tiempo, hay otros elementos como la calidad misma, hay otros elementos que no solamente son económicos y que tienen que ver con el costo. Por lo tanto, obviamente a la empresa le interesa que la rivalidad de industria sea menor.
Después, por ejemplo, los competidores potenciales. Esto tiene que ver con aquellos que quieren ingresar o que quieren entrar, o aquellos que quieren entrar a la industria, ¿ya? ¿Cuándo es mayor esta fuerza? ¿Ya? Cuando la cantidad de candidatos o de oferentes para ingresar es grande, ¿ya? Entonces, eso no es muy bueno. Cuando, imagínense usted, hay 10 empresas que están funcionando, ¿ya? Y quieren ingresar 20 más, ¿ya? Eso no es muy bueno, ¿ya? Porque va a acaparar participación de mercado. Cuando las barreras de entrada son bajas, ya que sea muy fácil ingresar. Y cuando la demanda del consumidor crece con rapidez, ¿ya? ¿Cuándo es menor esta fuerza competitiva? Cuando la cantidad de candidatos a ingresar es pequeña, y eso está relacionado obviamente con una barrera de entrada alta, ya que significa altos costos o una inversión inicial muy alta. ¿Ya? Por ejemplo, los competidores potenciales, por ejemplo, en la industria del agua. Imagínense que no hay muchas empresas de agua en el país. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se requiere una inversión inicial muy fuerte para poder ingresar. Por lo tanto, en este sentido, este tipo de fuerza es menor en esa industria. ¿Ok? Ya, eso es lo que se espera, que sea menor. ¿Ok? El poder, digamos, la amenaza de los productos sustitutos. ¿Ya? ¿Cuándo es mayor esta fuerza? Cuando los sustitutos están disponibles en todos lados y aparecen muchos. Sustitutos a los productos que ofrecen ustedes como empresa. ¿Ya? La idea sería, obviamente, que hubiese muy pocos sustitutos, pensando en la rentabilidad de la empresa, ¿cierto? Que los sustitutos, imagínense si tienen un precio atractivo para el consumidor. Ya no es muy bueno. O que además los sustitutos tienen muy buen desempeño, incluso a veces mejor que los que ofrecen la empresa. Imagínense que para los consumidores o usuarios es muy bajo el costo de cambiarse de un sustituto a otro. Y que los clientes se sientan además cómodos con los sustitutos. O sea, no es muy buen escenario, ¿cierto? Que esta fuerza competitiva de los productos sustitutos te da una fuerza mayor. Pero lo que sí es bueno para la empresa de ustedes es que los sustitutos buenos no están disponibles tan fácilmente, o quizás, mejor aún, que no existan. Que además los sustitutos sean muy caros o muy costosos respecto al desempeño que ofrecen. Ya cosa que el consumidor evalúe, que diga, bueno, para poder adquirir un sustituto tengo que pagar mucho dinero, un sustituto bueno, tengo que pagar mucho dinero. Mejor me quedo con los productos de la empresa, del curso. Y además que los usuarios incurren en costos altos al cambiarse de sustituto. Tiene que ver también un poco con lo que hablamos delante de la rivalidad en la industria, que al cliente le cueste cambiarse de un producto sustituto a otro. ¿Ya? El mundo ideal, obviamente, es que esta fuerza sea menor también, su rivalidad. También hay otros elementos que indican, que indican una fuerte presencia de sustitutos, que la venta de sustitutos crecen más rápido que la venta de la industria, que se está analizando. Imagínense ustedes que una industria, no sé, de delivery de alimentos y que vean, no sé, la fruta, que también satisface la misma necesidad, la venta de fruta crece más rápido que la venta de sushi, por ejemplo, no sé, en ese tipo de alimentos. Entonces, ese es un análisis que los sustitutos están fuertes en la industria. Por ejemplo, los productos sustitutos adquieren mayor capacidad o mayor rendimiento o mejor calidad ya para los usuarios. Las ganancias de los productos sustitutos están en alza en comparación a los productos que se ofrecen en la empresa en la industria. Entonces, estas son señales que obviamente, si son muy bien analizadas en su trabajo, obviamente les pueden determinar el nivel de fuerza o que tiene esta fuerza competitiva, ya valga la redundancia, dentro de la industria que se está analizando. ¿Cuál es otra fuerza? El poder de negociación de los proveedores. Acá, por ejemplo, tenemos que el poder de negociación tenga una fuerza fuerte o una fuerza débil. Cuando los proveedores tienen un poder de negociación alto, fuerte, cuando los miembros de la industria, es decir, las empresas que participan en la industria, ¿ya?, incurren en costos altos al cambiarse de un proveedor a otro. Aquí estamos analizando la empresa usted con la otra empresa, ya, con respecto a los proveedores que tienen disponibles, ¿ok? Entonces, si las empresas que están participando en la industria corren costos muy altos de cambiarse de proveedor, estos últimos van a tener mayor poder de negociación.
Ahora, imagínense ustedes que estos proveedores tienen una escasez de insumos para ofrecer. Obviamente que los precios pueden subir, ¿ya? Y van a tener ellos la posibilidad incluso de fijar los precios. ¿Ya? No es muy buen escenario para la empresa de ustedes ni para las otras empresas de la industria. El proveedor además tiene un insumo diferenciado que aumenta la calidad del producto. ¿Ya? Eso es bueno por una parte, pero va a tener mayor poder de negociación del proveedor. Los pocos proveedores de un insumo en particular, hay pocos. ¿Ya? ¿Qué es lo que le quiere la empresa? Que haya muchos sustitutos, o sea, muchos proveedores, ¿ya? Que ofrezcan su producto. En este caso hay pocos. Por eso, cuando el poder de negociación de los proveedores es fuerte, no es muy bueno para la empresa. Ahora, ¿qué es bueno para la empresa? Que sea débil el poder de negociación. ¿Y cómo detectamos eso? Mirando que los costos de cambiarse un proveedor a otro son bajos. Es decir, que una empresa puede tener muchos proveedores y se cambia del proveedor A al B, al C, al D sin ningún problema. Que hay buenos insumos sustitutos de esos proveedores. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Imagínense ustedes que hayan varios sustitutos que ofrecen una calidad similar y a un precio estándar. ¿Ya? Para la empresa y para la industria en general es bueno. Y que aumente la disponibilidad de proveedores. ¿Ya? Eso es muy bueno también. Obviamente, el mundo ideal no siempre ocurre, pero pareciera ser que la fuerza o el poder de negociación de los proveedores sea débil. ¿Ok? Y finalmente tenemos el poder de negociación de los clientes. ¿Ya? Ahora tenemos que mirarnos nosotros como empresa con respecto a los clientes. También, y al igual que las otras fuerzas, hay un poder de negociación mayor y un poder de negociación menor. ¿Ya? ¿Cuándo es mayor el poder de negociación de los clientes? Cuando para el cliente es muy simple cambiarse a un sustituto o a otro tipo de empresa del rubro. ¿Ya? Al cliente no le cuesta nada hacer eso. Cuando además hay muchos compradores, ¿ya? Y pueden solicitar de alguna forma rebajar los precios, alguna concesión por adquirir volúmenes de compra. Y además fíjense que la demanda es débil, la demanda de compra, o está en decadencia. Obviamente cada cliente va a ser un tesoro para la empresa, ya lo van a querer buscar y obviamente reclutar, y que no va a ser algo importante cada vez más. ¿Ya? Eso cuando se evidencia o se visualiza un poder de negociación de los clientes. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de características, cuando estén haciendo el trabajo, van a poder ir detectando este tipo de fuerza, si es mayor o menor. Ahora, ¿cuál es la situación mejor para la empresa? Es que el poder de negociación de los clientes sea menor. ¿Ya? Y características para identificar eso son que los costos que incurre el cliente de cambiarse de una marca a otra o de una empresa a otra sean muy altos para el cliente. ¿Ya? Que hay un aumento en la demanda de compra. ¿Ya? Eso es bueno para la empresa, ¿cierto? Y malo para los clientes. La reputación de la marca de un vendedor es importante para un comprador. ¿Eso qué significa? Que el consumidor sabe, identifica, identifica cada proveedor, cada empresa, ¿verdad? Con sus productos. Sabe la calidad de uno y otro y lo discrimina, los clasifica, ¿ya? Como bueno, malo, regular, malo. ¿Ya? Bueno, malo y regular, no sé. Y que el producto de un vendedor añade calidad o desempeño muy importante para el comprador. ¿Ya? Entonces, cada vez, en ese sentido, la empresa va a tener mayor poder de negociación con respecto a los clientes. Obviamente, el resultado ideal es que esta fuerza también sea menor. En resumen, ahí están. Tenemos las 5 fuerzas, ya en la primera columna. En la segunda columna, imaginémonos que fueran todas altas, y en la tercera, que son todas bajas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si todas las fuerzas en una industria son altas? ¿Qué podemos decir de la atracción de una industria? ¿Es atractiva o no es atractiva? ¿Qué piensa José Espinosa? De acuerdo a lo que te explica, profe, la industria debe ser atractiva si todas esas fuerzas son altas. Si las fuerzas son altas, la industria no es atractiva, ¿ya? Porque, por ejemplo, no nos conviene que la arriba de la industria sea alta, nos conviene que la arriba de la industria sea baja. No nos conviene que ingresen nuevos entrantes o que tengan mucha fuerza esa fuerza competitiva, sino que menos.
no nos conviene que los sustitutos ya tengan una alta permanencia o calidad o reputación para los clientes. Tampoco nos conviene que los proveedores tengan alto poder de negociación, ni que los clientes tengan alto poder de negociación. ¿Qué es lo que sí le conviene a la empresa? Todo lo contrario, que los clientes tengan un poder de negociación bajo, lo mismo con los proveedores, ya con los productos sustitutos también no sean tan importantes para los consumidores, ya que los nuevos entrantes sea bajo, es decir, que no hay incentivo de poder entrar a la industria, ya sea por barrera de entrada, por conocimiento, por distintas cosas, y obviamente que la regla de la industria sea baja, que los que están participando allí no sean tan creativos, ya, y no sean tan innovadores. Por eso, Profe, diga. según lo que yo entiendo, o sea, la empresa que estamos analizando se va a encontrar en una industria atractiva o muy competitiva cuando esas fuerzas son altas, pues, ¿no? Exacto. Porque la No, no, industria no, no, está, no, la no. empresa está inmersa, pues. No, claro, lo que yo digo es que cuando estas fuerzas tengan un poder de negociación, un poder bajo, obviamente va a ser más atractiva y cuando sean altos. No tiene que ver con la fuerza alta, ¿ya? No sé si me entiende. Por eso yo le decía antes de analizar esta estrategia de las 5 fuerzas de Porter es que se pongan en posición de la empresa, ¿ya? ¿Qué le conviene a una empresa? Que el poder de negociación de los clientes sea bajo. ¿Qué le conviene a una empresa? Que el poder de negociación de los proveedores sea bajo. ¿Qué le conviene a una empresa? Que los productos sustitutos sea bajo, es decir, que no tengan tanta importancia para los consumidores. ¿Qué le conviene a una empresa? Que los no entrantes sean bajos, caso que no tengan posibilidad de entrar. ¿Qué le conviene a la empresa? Que la regla de la industria sea baja, ¿ya? Por eso se define el nivel de atractividad de la industria. ¿Ok? Diga. No siempre se da. En un mundo real puede haber una mezcla. De hecho, tiene que ver con la pregunta que yo le iba a hacer abajo a usted. De hecho, Miguel se anticipó. Y le pregunto, ¿se necesitan las 5 fuerzas intensas o altas para decidir que no es atractiva la industria? ¿Qué piensa Miguel? Que no, ¿cierto? Bien. No se da. A ver, no tiene que ver con si se da o no se da, tiene que ver con el análisis. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes analizan y dicen, mira, en una industria en particular, imagínense una industria, no sé, una industria de alimentos de comida rápida, por ejemplo. A lo mejor es más importante la fuerza de los sustitutos y de los clientes que la fuerza de los proveedores, no sé, o la fuerza de los nuevos entrantes. Pero por eso le digo, en cada una de las industrias, el peso relativo de cada fuerza va a ser distinto. A lo mejor en otra industria, no sé, en la industria, qué sé yo, textil, a lo mejor es más importante la fuerza de los nuevos entrantes que en contraposición a otro tipo de industria. Entonces, en cada industria el peso relativo va a ser distinto. No es que cada una pese un 20%, ¿ya? En alguna industria puede que a lo mejor una pesa un 50%, que sea más importante que otra, ¿ya? Y esa definición obviamente le va a dar el grado de atractividad o no de participar o no en esta industria, ¿ya? Profesor, Sí, tengo otra duda. ¿Y cómo una empresa que ya está en la industria, ¿cierto? Sabe que está en una industria atractiva y debe quedarse ahí o salirse, por ejemplo? O sea, si los factores de las fuerzas son altas, es porque está, digamos, compitiendo, pues. Está en una industria que puede estar creciendo incluso, o que es muy rentable. Desde esa perspectiva, claro. Ahora, no sé si primero, lo primero que quería preguntarte, José, es si, no sé si me entendiste en delante cuando te explicaba antes de la intervención de Miguel. No sé si por el lado de la atractividad. con respecto a que se necesita solo una fuerza, ¿eso? No. Con respecto a comprender, porque pareciera ser que tú pensabas que mientras más alta sea la fuerza, es más atractiva la industria, y es todo lo contrario, ¿ya? Ya. Eso es lo que, no sé si eso lo comprendió bien. Sí, voy a tener que leer el capítulo de nuevo.
Ya. Entonces, y con respecto a su pregunta, una empresa que está participando en la industria sabe, obviamente, por estar allí, en tiempo real casi, si su empresa sigue siendo atractiva o no, o si está, por los análisis que vimos de las primeras preguntas, las primeras slides de esta clase, ya vimos algunas preguntas. Entonces una empresa va evaluando la tasa de crecimiento de la industria, la incorporación de nuevos clientes en la industria. Entonces son elementos que les sirven para medir el grado de atracción, ya que son complementarios a las 5 fuerzas de Porter. ¿Ya? Entonces una empresa sabe si está en una industria atractiva o no. ¿Ya? ¿Entiendes? Una empresa sabe por sí misma si está en una industria atractiva o no. ¿Por qué? Porque estos análisis se hacen casi de manera... Hay unidades que se encargan de hacer este tipo de análisis, sobre todo las áreas que tienen que ver con la estrategia del negocio y todo eso. Y se están dando cuenta en tiempo real, si cambiaron los gustos y preferencias de los clientes, ya quieren otro tipo de producto y tienen mayor poder de negociación. Imagínense que antes no tenían poder de negociación y ahora lo tienen. También esto es dinámico, igual como la estrategia. No sé si respondo a su pregunta, José. Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, hay fuerzas, para analizar fuerzas que van a impulsar este tipo de análisis, obviamente hay que detectar si son del macroentorno o del microentorno. Microentorno me refiero al análisis industrial. ¿Ya? ¿Y qué tipo de fuerzas son? Las voy a citar acá. Hay muchas fuerzas que van a empujar o no el nivel de atractividad de la industria en las que participa una empresa. Sabemos que hay fuerzas que tienen que ver con las aplicaciones, hoy día sobre todo, con todo online, cada vez más va a ser así. Ya yo creo que los aprendizajes que hemos tenido de la pandemia también ha acentuado o acelerado, ¿cierto?, que la empresa se preocupe más de sus capacidades en relación a aplicaciones de Internet y otros. La tasa de crecimiento de la globalización, siempre creciente, ¿cierto? También es una fuerza del macroentorno que podría afectar en algún momento a la empresa, en la industria en donde se desempeña. La tasa de crecimiento a largo plazo de la industria, ¿ya? Una empresa puede predecir o puede estimar si la industria va a crecer o no. Hoy día puede ser no atractiva, a lo mejor en un mes más puede ser una industria atractiva, ¿ya? Y hay que analizar todos los elementos, factores que permitan predecir, ¿cierto?, en el largo plazo si una industria va a ser o no atractiva. Y eso se puede hacer con minería de datos. Después tenemos cambios que requieren la compra del producto y cómo lo usa. Ya generalmente los que compran el producto a veces no son los que lo usan. Siempre la innovación va a ser importante. De acuerdo, cuando conversamos acerca de un artículo, ¿se acuerdan que tiene que ver con la estrategia? La innovación siempre iba en ese camino. Si uno proyectaba en el tiempo, iba a seguir avanzando hacia elementos de la estrategia. O sea, la innovación es la piedra angular de una estrategia. La tecnología y la producción de I+D+I, digamos, de investigación, desarrollo e innovación, productos y servicios relacionados con eso. La entrada y salida de empresa importante, entonces es una señal. Si ustedes están en una empresa, ¿cierto?, que están analizando en la industria y saben que la empresa líder se sale de la industria, es una señal, porque hay algo que no está bien. O la empresa líder detectó que en el mediano plazo, largo plazo, la industria iba en decadencia, ¿ya? Entonces, o de manera opuesta, que una empresa grande, ¿cierto?, ingrese, ¿cierto?, a la industria. Siempre los costos y eficiencia es importante al incorporar herramientas que permitan mejorar el desempeño y los procesos, y también los estilos de vida. Es una fuerza social, ¿cierto?, que también es del macroentorno, que puede afectar en algún momento el bien o servicio que se ofrece. Imaginémonos que los estilos de vida de la gente sean comer saludable en el tiempo, más deporte, ¿cierto?, que eso se ve, se palpa día a día. Entonces, las empresas que ofrecen productos alimenticios no tan saludables también algo tienen que hacer con respecto a eso. Por darles un ejemplo. Bien, aquí hay una tarea que ustedes van a hacer y que se las quiero comentar en términos muy generales. En el Educandos hay un artículo científico que es de la industria del transporte urbano en España. ¿Cuál es la idea? Que ustedes en este segundo bloque, ¿ya?, y con su equipo de trabajo de la empresa, puedan leer ese artículo.
¿ya? En ese artículo está muy claro y muy explicado las 5 fuerzas de Porter que acabamos de conversar en este primer bloque. Entonces la idea es que ustedes en una hoja, y solo en una hoja, no más que una hoja, tienen que hacer el análisis de las 5 fuerzas de Porter, que yo les digo en el artículo está explícito, está todo. Entonces, ustedes tienen que tomarse y hacer un breve resumen o un análisis de lo que ustedes consideran relevante, pero no tiene que ser muy simple, es decir, análisis de la industria. Ya analizamos, por ejemplo, el poder de negociación de los compradores. Creemos que el poder de negociación de esta fuerza es limitada en el transporte urbano, puesto que los precios están definidos, digamos, a nivel nacional y el consumidor no puede hacer mucho con los precios. No sé. Ya, es un poco que ustedes puedan, digamos, hacer un resumen o una conclusión de cada una de las fuerzas y puedan determinar si es o no atractiva. ¿Ya? Y después, cuando tengan esa hoja, porque no tiene que ser más de una hoja, ustedes tienen que hacer las 5 fuerzas y concluir en un párrafo, es decir, nosotros creemos con el análisis realizado que la industria del transporte urbano en España no es atractivo por tal y cual razón. O creemos que es atractivo por esta otra y por esta otra razón. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ustedes hacer. Cuando lo tengan, se lo tienen que enviar al ayudante, al correo de ella. No sé si está claro eso, la tarea. Esa tarea es para hoy sí o sí, ¿cierto, profe? Sí, lo pueden enviar en cualquier momento. La idea es que ustedes lo puedan hacer en el segundo bloque para que ocupen el tiempo que tenían disponible para la clase, ya, en hacerla. Porque yo le digo, no se deberían demorar más de una hora, menos de una hora en hacerlo, porque es bastante simple. Incluso está escrito explícitamente allí el resumen por cada una de las fuerzas. ¿Ya? Ahora, obviamente lo pueden mandar hasta, digamos, más tarde igualmente, pero la idea es que no les ocupe más tiempo de lo que tengan ustedes ya considerado para esta clase. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta con respecto a eso o alguna otra consulta adicional? No, Natalie, no me refiero a que sea a tope. A ver, lo que yo digo es que el ideal es que ustedes ocupen el segundo bloque, ¿ya? Para que puedan hacer este trabajo. ¿Eso qué significa? Para que no les ocupe tiempo adicional de lo que ya tenían ustedes, a lo mejor tenían planificado algo a las 9 de la noche, no sé. La idea es que ustedes a lo mejor puedan ocupar este segundo bloque en hacer esa tarea. Pero no tiene tope de horario, ¿ya? Ustedes lo pueden enviar en algún momento de hoy día, más tarde, no sé, pero la intención es que no les quite tiempo, porque tampoco la tarea es para que les quite más de una hora, ¿ya? La idea es que les quite menos. No, la intención está hecha para que no les quite más de ese tiempo. No sé si me entiende Natalie. Tiene que enviarlo al ayudante. Ya, ok. No sé si hay más consulta. ¿Hay más consulta o no? Ya, no hay más consulta entonces. Ya, entonces como no hay más consulta, nos vemos la próxima semana. Ya, que estén todos bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao, que estén bien.